y bueno, si ustedes se fijan bien, probablemente reconozcan a varios de las personas que están ahí. ¿Ya? Y un poco hacer la charla sobre reconocimiento. ¿Reconoces, Pedro? De reconocimiento de emociones faciales y presbiacusia. Es por un deseo personal y por las dificultades que probablemente tenemos en la actualidad de reconocer las caras dado el uso de la mascarilla. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre todo de reconocimiento de emociones faciales y presbiacusia. En torno a un proyecto de investigación realizado con pacientes con presbiacusia. ¿Ya? Este es el proyecto Anillo, que se llamaba Desde la presbiacusia a la demencia, y no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Bueno, voy a ser súper reduccionista porque lo ideal, ¿cierto?, sería tener una prueba que mida efectivamente la interacción social y mida reconocimiento de todas las circunstancias implicadas. Te muteaste. Claro, está con silencio. ¿Carolina? Pues, Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. ¿Y ya estoy compartiendo la Sí, pantalla? sí, eso está perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, como les decía recién, en verdad la presentación va a ser reconocimiento de emociones faciales y es una visión bien reduccionista de una interacción social que, como sabemos, depende del contexto, depende de un montón de estímulos sensoriales, visuales, auditivos, etcétera, y que no son posibles de medir en la mayoría de las pruebas neuropsicológicas clásicas, ¿ya? Y así, este es un almuerzo familiar del día domingo, en que ella, la suegra, está escuchando al yerno. Uno podría pensar, ¿qué estará diciendo el yerno? ¿Ya? ¿Y qué cara tiene ella? ¿Ya? Entonces vamos a dedicarnos solamente al análisis de emociones faciales, ¿ya? Nada más de cognición social, sino que reduccionistamente a la parte del análisis de la expresión facial. ¿Ya? Una de las pruebas clásicas, y que es la que ocupamos nosotros, son las caras de Ekman. Vamos a ver el reconocimiento de rostros basado en este test, principalmente en personas que tienen presbiacusia, y cuáles son las alteraciones del reconocimiento de las emociones faciales en ellos y en otros trastornos cognitivos. ¿Ya? Entonces, estas son las emociones de Ekman. ¿Ya? Estas pruebas fueron publicadas en 1971 por Ekman y Friesen. Son 6 distintas emociones más el estado neutral que representan emociones básicas, ¿ya? Que en teoría serían universales y serían posibles de reconocer por personas de distintas culturas, ¿ya? Esta es una prueba bien limitada en el sentido de que solamente mide un tipo de emoción, no mide todo el rango de emoción, por ejemplo, en relación a la tristeza o a la alegría, ¿cierto? No mide toda la intensidad que puede haber en alegría, sino que el máximo de alegría. También son emociones de caras estáticas y es una clasificación categorial de las emociones, ¿ya? Yo no puedo poner un estado intermedio. Y por supuesto no mide las emociones en el contexto, ¿ya? Pero con todas estas limitaciones sigue siendo una de las pruebas que tratan de ver cognición social o reconocimiento de la emoción en otro más utilizada, ¿ya? Entonces acá están las distintas caras más el estado neutral, ¿ya? Y en la actualidad nosotros sabemos que en verdad es imposible
poder ver todo el rango de las emociones, ya que no podemos ver los 2/3 inferiores del rostro debido a las mascarillas, ¿ya? Y así solamente tenemos la información dada por los ojos, ¿ya? Esa es otra prueba neuropsicológica clásica, que es el test de lectura de emociones en ojos, que de Baron Cohen, pero que en verdad implica mayor dificultad, ¿cierto?, para el reconocimiento emocional. ¿Ya? Ahora, respecto al reconocimiento de emociones y el reconocimiento de rostros en las personas, este es un sistema altamente especializado y se ha visto que habrían dos principales áreas. Uno que es el reconocimiento de la identidad como individuo único, y otro sería aquellos aspectos cambiantes de la cara, como es la emoción y movimientos bucales, ¿ya? O sea, todo lo que implica hablar, por ejemplo. Y así, este modelo ha sido sobre todo conocido a través de Haxby, que ya el año 2000 publicó este artículo que es súper citado sobre la distribución del sistema neural para el reconocimiento de caras, en el cual habrían áreas especializadas, que es el área core, y áreas que están relacionadas ya con el análisis conceptual de las emociones. Entonces tenemos una parte que es principalmente relacionada con los aspectos perceptuales del reconocimiento de los rostros humanos, y otro que estaría sobre todo relacionado con un análisis conceptual de la emoción y de la persona. ¿Ya? De la primera parte, la parte core, está principalmente la corteza occipital, del giro occipital inferior, y sus relaciones con la corteza del giro fusiforme y del giro del surco temporal superior. El giro fusiforme es como la típica área que se ha ultra demostrado mediante estudios lesionales que puede causar prosopagnosia o la incapacidad, ¿cierto?, de reconocer rostros, ¿ya? Entonces este modelo ha sido validado sobre todo con estudios con lesiones, o sea, estudios lesionales y estudios de neuroimágenes funcionales. Y la parte de movimientos, o sea, todo lo que cambia en el rostro, está principalmente especializado el surco temporal superior, ¿ya? Que analizaría tanto el movimiento de labios y el movimiento de ojos y movimiento en verdad de todos los movimientos biológicos, ¿ya? Y otras áreas que están relacionadas con esto es el surco intraparietal, que tiene sobre todo relación con el frontal eye field y el reconocimiento hacia dónde estamos mirando y de los movimientos oculares, áreas de la corteza auditiva, obviamente todo el sistema límbico que está relacionado con el reconocimiento de las emociones, y áreas del lóbulo temporal, principalmente el polo temporal anterior, y áreas del lóbulo temporal medial que nos relacionan, ¿cierto?, con conceptos y con memoria biográfica de las personas. ¿Ya? Entonces tenemos este super modelo ya especializado, pero en verdad sabemos que esto es bien relativo, y así el área fusiforme, que sería como esta super área para la identificación de cada individuo, también participa en el reconocimiento de los movimientos, ¿ya? O sea, en verdad se ha visto que esto no es tan especializado. Bueno, acá están las áreas, acá está el giro occipital inferior, que después se continúa, ¿cierto?, con el giro temporal inferior, el giro fusiforme, que está inmediatamente hacia medial. Acá está el surco temporal superior, que es esta área es un área polimodal, auditiva, visual y somatosensorial, que está relacionada con el análisis del movimiento biológico, el giro intraparietal, y las otras áreas que serían estas áreas del sistema extendido de reconocimiento,
el polo temporal, las áreas del lóbulo temporal medial y otras áreas del sistema límbico. ¿Ya? Pero en verdad, todo este sistema tan complejo, con estudios electrofisiológicos, con EEG y bueno, con magnetoencefalograma se ha visto que en verdad el reconocimiento de rostros sería tan temprano como a los 100 milisegundos, es decir, como un potencial evocado visual de estímulos simples, ¿ya? Debido a que nosotros reconocemos como rostro esta imagen que vemos acá, ¿ya? O sea, un triángulo representado con dos círculos que serían los ojos y algo abajo, ¿ya? Y eso está demostrado con donde nosotros fijamos la vista al ver un rostro, nos fijamos en los ojos y la boca. Y esto sería algo tan temprano como los primeros 100 milisegundos, y esta activación sería principalmente de áreas de giros temporales y occipitales laterales, ¿ya? Que le llaman LOC. Y ya la identificación de las personas como tales, es decir, la identificación individual, a cargo, ¿cierto?, principalmente el giro fusiforme, estaría a los 170 milisegundos, ¿ya? Pero esta identificación inicial es muy rápida. Y así, esto es tan importante que nosotros podemos reconocer un rostro incluso invertido, ¿ya? Entonces, estas son una de las pruebas clásicas de reconocimiento de cara, en que uno tiene muy buen rendimiento al reconocer caras justo al revés, porque se fija solamente en esto. Y el reconocimiento de emociones también sería muy precoz, y así cuando uno ve unos ojos en que se ve la mayoría de la córnea, uno sabe que la persona está asustada, ¿ya? Y nosotros sabemos que hay conexiones desde tálamo directo a la amígdala, por lo tanto el reconocimiento de emociones faciales también es precoz, ¿ya? Entonces todo el modelo anterior es un modelo bonito, jerárquico y que funciona, pero existe un reconocimiento subliminal de las caras y de las emociones. Pero ¿es este reconocimiento de las caras tan especializado, un fenómeno puramente humano? Bueno, como les comentaba anteriormente, en verdad no. Ya esta especialización al ver los ojos y la boca, en verdad es una especialización de todos los seres que vivimos en sociedad para leer lo que les pasa al otro. Y en verdad está presente desde todos los primates no humanos, incluso de los pájaros, ¿ya? Pero es una cualidad esto de los seres vivos, ya que estas áreas súper especializadas para el reconocimiento de las caras, y también nosotros sabemos que no, ¿ya? Actualmente, ¿cierto?, con la inteligencia artificial, que es mucho superior a nosotros en reconocimiento de patrones visuales, es posible reconocer exactamente un rostro con mayor precisión que uno mismo, ¿ya? Así que todos aquellos que tienen un iPhone y pueden ocupar el reconocimiento facial para desbloquearlo. Y en mi caso, que yo tengo un smartphone Android y tengo conectado el Google Fotos, que se actualiza y se sincroniza con mi computador, me tiene clasificada todas las fotos que tomo y las clasifica sola, ¿ya? O sea, tiene un sistema de un polo temporal anterior súper bueno, los tiene clasificados en personas, lugares, cosas, etc. Y si uno aprieta persona, aparecemos todos los que siempre les saco fotos, que algunos aparecían con mascarilla al principio, y si yo aprieto, por ejemplo, me aprieto a mí misma, aparecen todas las fotos donde yo he estado, independiente, ¿cierto?, del tamaño, del lugar desde donde me fotografié. ¿Se apagó o no? Te escuchamos bien. Te escuchamos. Ahora se salió. Se escucha bien, ahora se oscureció la pantalla. Ya, que parece que se... Claro, ahí sacaste la presentación. Ahí. Sí, es que algo le está pasando al... Pero se escucha y se ve perfecto ahora. Ya, uy.
La ley de Murphy está... Pero ¿aparece todo? Sí, se parece. Sí, sí. ¿Sí? Ya, espérense, voy a cerrar todas las otras ventanas. Ya. ¿Ahí aparece o no? Sí, sí, esta es la presentación. Ya que que no veo bien. Ya, entonces aparece bien la presentación. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya. Entonces, como les decía anteriormente, en la actualidad inteligencia artificial es capaz de identificar rostros súper bien y, cumple todos los requisitos para una identificación precisa de rostros, que es lo típico que se le atribuye a es decir, que es capaz de distinguir a una persona independiente del tamaño, es decir, si está más adelante o más atrás, independiente del ángulo, si es que estoy mirando para adelante o mirando para otro lado, y independiente de la cara que uno ponga. Y así, por ejemplo, ahí está, estoy yo misma, en donde aparezco haciendo tonteras y el programa Google Fotos me identifica súper bien. Y yo cada cierto tiempo le doy feedback, porque me pide feedback si son la misma persona o no, y claro, ahora es perfecto para identificar rostros. Y como ustedes saben, esto se ocupa en inteligencia y espía, y toda la gente que tiene tapado su cámara del computador sabe esto, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar sobre todo de presbiacusia y cuál es la relación con el problema de reconocer rostro. Bueno, la presbiacusia es una pérdida sensorio-neural de la audición relacionada con la edad. Acá estamos viendo un audiograma en el cual en el eje de las Y están los umbrales auditivos y en el eje de las X las distintas frecuencias. Y en el audiograma uno le pide al sujeto que diga cuándo empieza a escuchar. Entonces se le dan distintas frecuencias, desde tonos más graves a tonos más agudos, y el individuo tiene que decir cuándo empieza a escuchar. Lo normal es que apenas suene, uno reporte que está escuchando, pero uno va perdiendo esta capacidad y empieza a aumentar el umbral al cual uno escucha a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Y esto es así desde temprana edad, sobre todo si uno ha estado expuesto a trauma acústico. En general, lo típico de la presbiacusia o la pérdida auditiva asociada a la edad es que es mayor para tonos agudos, ¿ya? Entonces, sobre todo los tonos sobre 4000 Hz se pierden más precozmente. En color gris, en este rectángulo, vemos el PTP o promedio tonal puro, que corresponde a el promedio de frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz en general, en torno a lo cual uno clasifica el umbral auditivo en aquellos que no tienen pérdida del umbral o que tienen un PTP menor de 25, y según eso además uno puede decir si tiene una pérdida moderada, leve o severa, si es mayor de 25, mayor de 40 o mayor de 60. Ya, voy a tratar de mover esto acá. Bueno, espérense un poquito que estoy tratando de mover esto. Se ve continuo mi presentación, que yo lo veo con que se prende y se apaga. Yo la veo continua. Yo, al menos. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, respecto a lo que estaba hablando recién,
Acá está, bueno, el audiograma y después, como les decía, entonces uno puede clasificar según la pérdida auditiva en aquellos que no tienen pérdida auditiva, en aquellos que tienen una pérdida leve, moderada o severa. ¿Y por qué es tan importante estudiar la pérdida auditiva asociada a la edad? Porque es muy frecuente, ¿ya? Entonces sería la tercera patología más frecuente en los adultos mayores. Y acá vemos un gráfico en el cual en el eje de las Y está la frecuencia poblacional en millones de personas, y en el eje de las X están los distintos periodos, distintas décadas, y así vemos que esta pérdida auditiva asociada a la edad va aumentando en el tiempo, y se va prácticamente duplicando cada 10 años, ¿ya? En el gráfico del lado, que no me aparece. Escucha. Nosotros lo vemos. ¿Sí? Sí. Ya, ya no lo veo. Sí, Ahí ahí está. Ya. Entonces, en el gráfico del lado está la prevalencia de demencia. En esta también podemos ver que en el eje de las Y está la cantidad de personas que tienen demencia, y en el de las X las distintas décadas. Y como podemos ver también, esta cantidad de personas con demencia se va duplicando cada 20 años, y se va duplicando con un aumento proporcionalmente mayor en los países en vías de desarrollo y países subdesarrollados. ¿Ya? Y así, por ejemplo, al 2030 van a haber alrededor de 60 millones de personas con demencia. ¿Por qué ambas patologías aumentan en el tiempo? Uno se preguntará. Y es porque ambas son patologías que están asociadas con la edad, ¿ya? El principal factor de riesgo para demencia es la edad. Y para la presbiacusia, aparte del trauma, también la edad. Entonces, ¿qué pasa con personas mayores? Ya, por ejemplo, ¿qué pasa con los mayores de 70 años? ¿Ya? Si uno tiene un gráfico en que, ay, me está funcionando pésimo el PowerPoint, ¿ya? Si uno tiene un gráfico en que está todas las personas con todas las personas mayores de 70, un 10% tiene demencia, alrededor de un 20% va a tener deterioro cognitivo, entonces nos está quedando un 70%, ¿cierto?, sin patología cognitiva, por lo menos expresada clínicamente. De eso, alrededor de la mitad tienen biomarcadores para patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, y de todos ellos, en verdad, un 70% van a tener presbiacusia, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que ese 70% en verdad no se distribuye uniformemente, sino que el tener presbiacusia va a aumentar mucho el riesgo de que en verdad la persona tenga una expresión clínica de deterioro cognitivo o tenga biomarcadores. ¿Ya? ¿Qué es lo que se mostraba ahí? ¿Ya? Sino que en verdad es mucho más frecuente cuando uno tiene presbiacusia tener expresión clínica de deterioro cognitivo, o bien tener biomarcadores, ¿ya? Y así en estudios longitudinales, desde personas en edad media, que les midieron si es que tenían pérdida auditiva mediante audiogramas, se ve que aquellos que tienen pérdida auditiva tienen una mucho mayor probabilidad de evolucionar a demencia, ¿ya? Acá está mostrado en la línea achurada. No sé si se ven mi puntero. Sí, sí. Ya. Entonces se ve que tienen mucho mayor riesgo en el tiempo. Este es un estudio longitudinal a 11 años, en que se ve que aumenta mucho el riesgo de tener demencia en aquellos que tenían pérdida auditiva. Entonces los que están en la línea oscura son aquellos que tienen una audición normal, que obviamente van demenciándose porque es frecuente irse demenciando con la edad, pero aquellos que tenían pérdida auditiva tienen 2 veces más riesgo. ¿Ya? Y si vemos desde cuándo es el mayor riesgo de perder de tener demencia, es aquellas personas que tienen una pérdida auditiva
de moderada a severa, es decir, cuando uno tiene un PTP, un promedio tonal puro, sobre 40 decibeles, ¿ya? Que es lo que se ve acá en el gráfico de la derecha, donde el hazard ratio aumenta mucho a ese nivel. Y así ya hay más de 3 estudios longitudinales de buena calidad, todos hechos en Norteamérica, en donde se ha visto lo mismo, ¿ya? Que el riesgo relativo de tener una demencia cuando uno tiene una presbiacusia en la edad media es alrededor de 2, ¿ya? Uno tiene 2 veces más riesgo de tener demencia. ¿Y qué es lo que vemos en el gráfico cierto que se muestra a la derecha? Donde más o menos uno, al tener pérdida auditiva entre los 40 y los 55 años, tiene 2 veces más riesgo de demenciarse tarde en la vida. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos que asocian la pérdida auditiva con la demencia? En general existen distintas teorías, no se sabe muy bien, pero uno de ellos sería que existe una mayor carga cognitiva en aquellas personas que tienen pérdida auditiva, que lo vamos a ver un poco más detallado. Hay cambios estructurales cerebrales, pero también habría aislamiento social. Y ese es un poco el foco de medir el reconocimiento de las emociones faciales, ¿ya? Aquello que está relacionado, ¿cierto?, con la sociabilidad. En esta diapositiva estoy hablando sobre el aumento de la carga cognitiva. ¿Ya qué significa el aumento de la carga cognitiva? Las personas que tienen algún grado de pérdida auditiva, para mantener la buena comprensión de lo que están escuchando, necesitan aumentar sus recursos para lograr una comprensión adecuada. Y así cada vez que está uno llegándole una señal degradada auditiva, necesita hacer un esfuerzo adicional para comprender. Y esta es una capacidad que está en general muy preservada en todos los adultos mayores. Como les comentaba, un 70% tiene presbiacusia y una de las habilidades cognitivas que se preserva hasta tarde en la vida es la comprensión del lenguaje. Entonces, así se ha visto que la mayoría de las personas adultas mayores, y con mayor razón aquellos que tienen presbiacusia, tienen uso de otros recursos cognitivos para la comprensión auditiva. Este uso de redes distintas a las típicas ocupadas en un lenguaje sin degradación de la señal, serían redes cognitivas top-down y redes sensoriales que favorecen la comprensión. Por lo tanto, hay activación de áreas fuera de las áreas centrales del lenguaje. Y así, en el gráfico de la derecha, tenemos qué es lo que pasa con una persona que tiene una señal degradada, por ejemplo, por una pérdida auditiva, o cuando uno está escuchando a una persona que habla mal o está con un idioma extranjero, ¿cierto? O cuando hay mucho ruido de fondo, ya que eso es lo habitual cuando uno está, por ejemplo, en una reunión familiar. Esto causa un aumento de la demanda cognitiva que haría que se activen otras áreas para estar escuchando. Y esto es el famoso escuchar esforzado. Bueno, ¿cuáles son las áreas del lenguaje y cuáles son las áreas extendidas del procesamiento del lenguaje? En la figura de arriba, en azul, están las áreas core, que son en general las típicas áreas relacionadas con la corteza auditiva primaria, y las áreas que están en general en el primer giro, segundo y tercer giro temporal, el giro supramarginal y el giro angular, y el giro frontal inferior. ¿Ya? Todas estas son las áreas que son las principales para el procesamiento del lenguaje. Cuando uno tiene que hacer esfuerzo para escuchar y para comprender el lenguaje, hay activación de otras áreas, principalmente de áreas que tienen que ver con recursos cognitivos, como son la corteza frontoparietal, que acá está mostrada en verde, cortezas motoras y cortezas somatosensoriales primarias,
que tendrían que ver con el rehearsal de lo que uno está escuchando. Cuando uno no entiende bien, empieza a mover los labios, ¿cierto? Además de eso, se ha visto que hay activación de otras áreas, principalmente de la corteza cingulada y la insular, que tienen que ver principalmente con la atención y con el monitoreo cognitivo. Entonces, en las personas que tienen un escuchar con una señal degradada, tienen que activar todas estas áreas para mantener un buen funcionamiento en la comprensión del lenguaje. ¿Qué pasa con la activación de estas áreas? En general, se cree que tendría relación con cambios plásticos debido al desuso de la corteza auditiva, ¿ya? Entonces, a la corteza auditiva empieza a llegar una señal de menor calidad y es muy precoz, incluso en casos con pérdida auditiva leve a moderada, ¿ya? Y si vemos en general en las personas que le ponen amplificadores como se llama audífonos, en general es potencialmente reversible. ¿Ya? Entonces tenemos de las redes que se activan cuando hay pérdida auditiva, una red que sería la red extendida del lenguaje, que tiene en general relación con mayor desempeño en tareas del lenguaje, y también habrían activación de redes de modalidad cruzada o principalmente con aferencias visuales. Y así en tareas visuales empieza a haber activación de áreas temporales típicamente relacionadas con las aferencias auditivas. Entonces esta es la famosa activación crossmodal. Esta activación crossmodal se ha visto que tiene principal importancia sobre todo en la integración visoauditiva que es necesaria para mayor comprensión del lenguaje. Por ejemplo, la lectura de labios o en el caso de las personas que ocupan lenguaje de señas para el entendimiento de este mismo. Entonces, todos estos cambios que ocurren en general en el cerebro en las personas que tienen pérdida auditiva van a depender un montón de factores. Estoy hablando principalmente de lo que ocurre en personas mayores, ¿cierto? Y que ya tienen adquirido el lenguaje. Y va a depender también de la severidad y la cronicidad de la sordera. Entonces, hay algunos cambios que tienen que ver con las personas que tienen una severidad moderada a severa solamente de la pérdida auditiva. Pero como les digo, la activación es precoz e incluso en casos de pérdida auditiva leve a moderada. Bueno, ¿qué pasa con la cognición? ¿Qué pasa con por qué está asociado esta carga cognitiva a demencia? Ya, lo lógico es pensar de que todas aquellas tareas cognitivas que son dependientes de la audición, como por ejemplo la percepción de habla en ruido, las tareas de memoria de trabajo auditiva, se vean afectadas. Y eso es así, ya está súper demostrado desde estudios de 1965, en que uno tiene peor capacidad de memoria de trabajo por alteración del loop fonológico, ¿ya? Y estas tareas en general mejoran mucho cuando hay un input visual. Entonces, si tenemos una percepción de habla en ruido, esta mejora mucho cuando en verdad estamos recordando lo que leemos en ruido, ¿ya? Y también cuando hay input de los labios, ¿ya? Entonces, todo esto es como lógico. Pero en verdad, en aquellos sujetos que tienen pérdida auditiva de moderada a severa, se ha visto que tienen peor desempeño en todos los dominios cognitivos, no solamente en aquellos dependientes de la audición. Y así se ha visto que hay peor desempeño en funciones ejecutivas y peor desempeño en tareas visoespaciales y tareas que son únicamente visuales, que no tienen ninguna necesidad de un input auditivo. Hay alteraciones en la memoria episódica y en pruebas del lenguaje. Por lo tanto, las alteraciones cognitivas no se reducen a aquellas tareas dependientes de audición, sino que es en todos los dominios cognitivos, en aquellos que tienen una pérdida auditiva moderada a severa. ¿Por qué se puede deber esto? ¿Ya?
Bueno, como les explicaba anteriormente, la activación de áreas distintas a las redes core del lenguaje estarían ocupando parte de estos recursos que son ocupados normalmente para memoria de trabajo y para otras funciones en la comprensión del lenguaje. Entonces ese sería el efecto que es explicable por el aumento de la carga cognitiva. Pero como vamos a ver, en verdad no es solamente eso, si es que no, hay también cambios estructurales de estas mismas redes. Ya vamos a avanzar. Y así como les comentaba, en las personas que tienen una pérdida auditiva moderada severa, que son aquellos que en general uno les indica audífonos o implante coclear en caso ya más severo, se ven muy beneficiados del input visual del movimiento labial. Y con las mascarillas ha sido un problema y así se ha pensado en hacer y se hacen en los países desarrollados mascarillas en que se muestra los labios, ¿ya? Para que ellos no dejen de tener este input. Ahora nos vamos a ver al reconocimiento de emociones en personas con pérdida auditiva. Como les mostraba al principio, el reconocimiento de emociones faciales es una prueba que es puramente visual, por lo menos la prueba clásica de Ekman, entonces no tiene input auditivo. ¿Ya? Esta es la prueba más usada de todas y se ha visto que con el envejecimiento empeora el reconocimiento de emociones, ¿ya? Pero empeora de manera desproporcionada las emociones negativas. Y así se habla que con el envejecimiento habría mayor foco por aquellas emociones positivas, ya como la alegría, pero en verdad vamos a ver que en verdad se atrofian áreas que tienen que ver con el reconocimiento de emociones negativas como la amígdala o la ínsula, ¿ya? También empeora la integración intermodal de estímulos emocionales, como estímulos auditivos y estímulos visuales al mismo tiempo. ¿Qué pasa en las personas con pérdida auditiva? En general, en estadios leves no pasa nada. En estadios moderados también existe peor reconocimiento de las emociones faciales. Y así, una de las teorías, este es un review bien bueno por Picot, se cree que ellos enfocarían su atención visual en la lectura de labios más que en el reconocimiento de otras partes de la cara. Entonces, de hecho, las personas que tienen pérdida auditiva moderada podrían tener mejor reconocimiento de rostros invertidos, ¿ya? O sea, habría una mejor percepción de rostros inicial, pero en la mayoría de los estudios existe un peor reconocimiento de las emociones, ¿ya? Y no se sabe muy bien por qué, ¿ya? Se cree que se fija más en el tercio inferior, es decir, solamente en los labios, más que en los ojos, pero no existen estudios concluyentes en lo mismo. Y ahora sí, ya nos vamos a los cuadros neurodegenerativos. En todos los cuadros neurodegenerativos, todos, Alzheimer, Parkinson, en cuadros de deterioro cognitivo leve, en la demencia frontotemporal, demencia semántica, hay peor reconocimiento emocional. El cuadro clásico de alteración del reconocimiento de emociones es la demencia frontotemporal, en la cual hay una alteración desproporcionada al reconocimiento de emociones del otro. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay un problema en la cognición social, y esto es mucho más allá del deterioro cognitivo. En enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la alteración del reconocimiento de emociones está muy relacionada con el deterioro cognitivo, ¿ya? O sea, gran parte de la variabilidad del reconocimiento de emociones faciales está dado por el deterioro cognitivo. Bueno, en enfermedad de Parkinson existen distintas teorías, como que habría un problema de neuronas en espejo, debido a que ellos tampoco son capaces de expresar las emociones. Pero todas estas son teorías y, como les digo, es un factor común en todos los cuadros neurodegenerativos esta alteración de las emociones faciales. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco, súper brevemente, perdonen todo el atraso por problemas técnicos, sobre nuestra cohorte. Esta es una cohorte que hicimos en Santiago de Chile, en Recoleta, en poblaciones, ¿cierto?, con estrato socioeconómico medio bajo, en que se hizo una evaluación multimodal, incluyendo una evaluación neuropsicológica, evaluación neuropsiquiátrica, evaluaciones audiológicas, estudios neurofisiológicos y estudios de neuroimágenes estructurales.
La población, como cosa importante, es una población mayor de 65 que no tenía demencia y que eran completamente independientes. La mayoría de nuestros sujetos tenían una pérdida auditiva leve, ya que es lo común a encontrar, ¿cierto?, en personas de 70 años. Como les decía, alrededor de un 70% tienen pérdida auditiva y en nuestra cohorte un 50% tenía una pérdida muy leve y solamente un 15% una pérdida moderada. En cuanto a los factores de riesgo, son los típicos de las personas de esta edad. ¿Ya? Esta población fue extraída de la atención primaria de Recoleta, ¿ya? Entonces no fue extraída de un centro auditivo, sino que de las personas que se atendían en un centro de atención primaria municipal. Bueno, este es un artículo que es un manuscrito, en verdad, porque todavía no ha sido aprobado, que fue enviado a la revista Geriatría Internacional, en que tratamos de ver cuál es la relación entre el reconocimiento de emociones faciales y deterioro cognitivo en sujetos con presbiacusia. Y queríamos saber si es que en estas personas que tienen sobre todo presbiacusia leve, había alteración en una prueba que es visual pura, como ya les comentaba. Queríamos saber cuáles eran las variables asociadas a este peor reconocimiento de emociones, si es que había un peor reconocimiento de emociones, y cuáles eran las áreas del cerebro asociadas al reconocimiento de emociones faciales, mediante resonancia magnética estructural. Para esto ocupamos las caras de Ekman, ocupamos una versión abreviada solamente con 35 estímulos. Como les comentaba anteriormente, son 6 emociones más el estado neutro. Se le mostraban cada una de las emociones a los sujetos, cada una 5 veces, y ellos tenían que decidir cuál de estas eran, ¿ya? Poniéndole todas las alternativas al mismo tiempo. En este estudio nosotros agrupamos a los sujetos en aquellos que eran normoyentes, es decir, con un promedio auditivo menor de 25, y aquellos que tenían presbiacusia, ¿ya? Pero era un continuo, nosotros ocupamos un punto de corte, ¿cierto?, arbitrario. Como cosa general, en general aquellos con presbiacusia fueron más viejos y no tenían diferencia en las pruebas neuropsicológicas. Tampoco hubo diferencia en el reconocimiento de emociones faciales globales. Ya acá hay un gráfico en donde a la derecha están aquellos con presbiacusia y a la izquierda aquellos controles, y en distintos colores están las distintas emociones, siendo en general la alegría reconocida al máximo por todos. O sea, es verdad que la alegría es lo más fácil de reconocer. Y en cuanto a las emociones ya negativas o neutras, hubo más dificultad en ambos grupos. Tenemos que recordar que el grupo control es un grupo viejo, por lo tanto tenía esta dificultad. La única diferencia que encontramos entre ambos grupos fue en el reconocimiento de asco, que está acá en color caqui, en que hubo peor reconocimiento en el grupo con presbiacusia, mientras que miedo fue un poco mejor reconocido en el grupo con presbiacusia. ¿Ya? Ahora después vamos a analizar solamente el global de todas las emociones, no por separado. En general, este es un gráfico en que se ve el reconocimiento de emociones en el eje de la Y y en el eje de las X, el umbral auditivo. Y podemos ver que a medida que empeora la audición, disminuye también el reconocimiento de emociones, ¿ya? Hubo una correlación entre ambas. Bueno, ¿cuáles eran las variables asociadas a peor reconocimiento de emociones en los sujetos con presbiacusia? Quisimos ver si habían variables cognitivas asociadas, además del umbral auditivo, y en verdad, bueno, acá se mostró al tiro con todo, no están las animaciones mal, pero en verdad el reconocimiento de emociones faciales en las personas con presbiacusia, que son las líneas de color rojo, se correlacionaron con todas las funciones cognitivas, ¿ya? O sea, es una prueba que es muy dependiente de otras funciones cognitivas. Entonces se correlacionó con función ejecutiva, con capacidades visoespaciales, como era lógico. Con la nominación tuvo una súper buena correlación, un 0,7 de error, con memoria episódica, y de manera inversa con la depresión,
ya al hacer un estudio multivariado para determinar cuáles eran las variables más asociadas al reconocimiento de emociones en presbiacusia, las variables de la depresión y la nominación fueron aquellas que determinaban la mayoría de la varianza, ¿ya? Bueno, esto es como lógico, pensando que las pruebas de nominación también son pruebas que ocupan la vía visual ventral, ¿ya? Y que son pruebas que también son pruebas que son principalmente con imágenes, ¿ya? Y finalmente nos vamos a las neuroimágenes. ¿Cuáles eran las áreas relacionadas con esta pérdida del reconocimiento de emociones faciales? Están acá en amarillo, áreas de la corteza cingulada anterior y posterior, áreas de la corteza temporal lateral, principalmente el giro temporal superior, transverso y medio, y áreas ya relacionadas con el sistema límbico, como giro, bueno, como el hipocampo y la ínsula, ¿ya? Y esto fue principalmente en el grupo con presbiacusia. Acá no se alcanza a ver por el problema de las animaciones. Este es el grupo control, el grupo que está al lado, ¿ya? Entonces, en el grupo con presbiacusia leve a moderada hubo una relación entre atrofia de áreas temporales laterales y áreas del sistema límbico con la pérdida del reconocimiento de emociones, ¿ya? Y estas mismas áreas se relacionaban muy bien con las alteraciones en la nominación, ¿ya? Lo que les mostraba anteriormente es al lado izquierdo y al lado derecho, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con que las emociones en verdad son percibidas bilateralmente, mientras que la nominación se relacionó principalmente con la atrofia de las áreas del lado izquierdo, ya, como era lógico. Entonces, como conclusiones, y ya estoy terminando, en los sujetos con pérdida auditiva, el umbral auditivo se correlaciona muy bien con el peor reconocimiento de emociones, y esto está relacionado con otras pruebas de reconocimiento visual y que ocupan la vía visual ventral, como el test de nominación de Boston. Y por lo tanto, el reconocimiento de emociones se relaciona con áreas que están relacionadas con la percepción del rostro, o sea, con áreas más temporales laterales, pero también con áreas que tienen que ver con el análisis conceptual, como son todas aquellas áreas del sistema límbico, ¿ya? Si es que nos ponemos un poco frenológicos. Bueno, y esto, si bien suena lógico, en verdad es hace poco que se ha visto que en las personas que tienen pérdida auditiva hay atrofia de áreas que están relacionadas, que acá están en colores, que esto también tenía una animación que desapareció. Hay atrofia de áreas que están relacionadas con la aferencia auditiva, como la corteza auditiva primaria, pero en verdad hay atrofia de todo el lóbulo temporal lateral, principalmente al lado derecho, ¿ya? Y ya en estudios longitudinales, que está marcado acá abajo, el estudio de Armstrong, se ha visto que al tener pérdida auditiva en la vía media, es decir, a los 55 años, con un estudio de seguimiento a 20 años, se ve que hay atrofia principalmente de las áreas temporales laterales del lado derecho y del lóbulo temporal medial bilateralmente, ¿ya? Y con eso estamos diciendo de que en verdad áreas que tienen que ver con la vía visual ventral se alteran precozmente en la pérdida auditiva, y por lo tanto suena lógico que van a fallar en tareas que tienen relación con la percepción de imágenes, como es el reconocimiento de emociones visuales. ¿Ya? Esto entonces un poco lo mismo. Si se van al gráfico de abajo, entonces está la vía visual ventral y todas las áreas que están implicadas, ¿cierto?, con su relación con áreas de la corteza temporal medial. Y así estas pruebas de corteza visual ventral, o sea, de vía visual ventral,
han sido ahora como el boom de la neuropsicología para ser ocupadas como pruebas de biomarcación precoz de cambios del lóbulo temporal medial y lateral, ¿ya? Entonces, una de las pruebas que más ha tenido como boom en el último tiempo es esta prueba, que es una prueba de unión de imágenes con colores, que como sabemos, esta primera unión de conceptos y primera unión de dos cosas distintas en una sola, este binding, ocurriría en parte de esta corteza y vía visual ventral. Y lo mismo, la unión de caras con nombres, ¿ya? También sería una prueba que mide vía visual ventral y que se alteraría precozmente en personas que tienen mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer mediante biomarcadores. ¿Ya? Entonces, después de todo esto, podemos decir que en verdad suena lógico que en verdad las personas que tienen pérdida auditiva y que sabemos que empiezan a tener cambios precoces en lóbulo temporal medial y lateral, tengan alteración en el reconocimiento de rostros, y esto puede ser una prueba sensible además a los cambios neurodegenerativos que están teniendo. Entonces, como conclusión, el reconocimiento de rostros está muy conservado filogenéticamente, tiene una relación importante con la vía visual ventral, ¿cierto? Y con otras áreas de la corteza también, y son áreas que son muy susceptibles a la neurodegeneración y podrían ser como marcadores precoces para enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Eso sería, Pablo, muchas gracias. Pucha, perdonen por el problema de conectividad. Creo que ya estoy súper pasada de tiempo. Espérense, que déjenme prenderme. Bueno, gracias a ti, Caro. No te preocupes, sí. Esas son las vicisitudes del teletrabajo y de la... Sí, pero es que la ley de Murphy fue completamente el colmo, porque no me había pasado nunca. Pero bueno. ¿Están todos de acuerdo los que se pueden quedar? ¿Podemos hacer una ronda de preguntas? Ahí les pedimos que vayan desmuteando su micrófono y luego se mutean para que nos podamos escuchar. Si quizás hay alguna pregunta. Bueno, mientras esperamos más preguntas, yo tengo una como duda más global de cuál es tu opinión de por qué al alterarse la audición se tendría que alterar la vía visual. O sea, ¿cuál sería como así retomando toda la información, más o menos tu opinión? Bueno, entonces, como les comentaba al principio, una de las teorías es este aumento de la carga cognitiva que hace que se ocupen redes cerebrales que tienen que ver con otras funciones y que tienen que ver con la atención, en verdad. Por ejemplo, se mantiene activada en general la ínsula y la corteza cingulada anterior, que tiene que ver con la atención y tienen que ver con la atención de la vía visual ventral. Entonces, al estar estas áreas, que son áreas multimodales, no relacionadas con una modalidad específica, activadas todo el tiempo, disminuyen la performance en otras pruebas que requieren de esos mismos recursos. ¿Ya? Entonces, eso es la teoría relacionada con la carga cognitiva, ¿ya? Que al estar ocupando redes en la escucha forzada, estas redes tienen peor rendimiento en otras tareas que también la están ocupando, como es la atención de la vía visual ventral. Pero en estos experimentos los paradigmas son principalmente solo visuales, ¿cierto? Del reconocimiento facial. No hay Sí, una combinación con instrucciones como auditivas, porque eso estaba pensando, porque se supone que en ese momento la atención es como hacia estímulos visuales, se supone.
Claro, en general, bueno, hay experimentos en que combinan solamente estímulos auditivos, estímulos visuales y auditivos y estímulos solo visuales, ¿ya? Entonces, en general, en la mayoría de los experimentos, las personas con pérdida auditiva tienen ganancias cuando hay estímulos auditivos o solo visuales, ¿ya? Pero lo interesante es que estas redes que están activadas ante la escucha esforzada se mantienen activas a pesar de que uno esté en reposo, ¿ya? Entonces habría una activación constante de estas áreas y así si yo estoy mirando cualquier cosa, estas redes se podrían mantener activadas porque se ha visto con estudios en resting state que están todo el rato activas. Entonces podrían alterar mis aferencias visuales de todas maneras, a pesar de que yo no esté escuchando. Gracias, perfecto. Sí, ahí te entendí. Entonces esa es la teoría de la carga cognitiva, pero como les acabo de mostrar, en verdad en las personas con pérdida auditiva hay atrofia, o sea, neurodegeneración de estas áreas al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, no solamente hay este cambio funcional, sino que empieza a haber atrofia de áreas de la corteza temporal lateral y medial, y de otras áreas del sistema límbico como la corteza cingulada anterior y la ínsula, ¿ya? Que es uno de los artículos que sacamos con el proyecto Anillo, que ahí está, no sé si se ve. Entonces, eso abre como otra mirada de la neurodegeneración, porque en general, ¿cierto? Uno piensa en el desuso de redes en relación a la neurodegeneración, pero acá en el fondo se asocia con una red sostenida, como de uso sostenido en el tiempo. Claro, claro, esa es como lo que se cree, porque son todas teorías, porque en verdad han sido puros estudios que se han sacado fotos o de la neurodegeneración o de la activación, pero no hay estudios longitudinales que hayan demostrado que en verdad estas redes que están muy activadas mucho tiempo, al final terminan siendo las que se neurodegeneran. Ya no existe un estudio longitudinal que lo demuestre, pero uno podría pensar que en verdad esta activación constante de estas redes al final terminaría causando cambios, ya sea por excitotoxicidad o por desbalance de energía, que terminan causando la neurodegeneración. Y estas redes son redes que son usadas en múltiples demandas, o sea, por ejemplo, la corteza cingulada en verdad tiene que ver con la atención, con la saliencia, con el dolor. Entonces es muy fácil que esté sobreactiva, ¿sí? Y si además está sobreactivada debido al esfuerzo cognitivo que uno hace ante la escucha, podría aumentar su riesgo de neurodegeneración. Entonces, de hecho, una de las como teorías que de nuestro grupo, como del punto de vista de trabajo, que no sé si se ve acá, que estas redes que se activan, después terminan neurodegenerándose y lo más probable es que haya una proteína asociada, y la proteína tau es lejos la más plausible en estar, porque está justo agregada en estas mismas zonas, ¿ya? Se agrega precozmente en lóbulo temporal medial, ¿cierto? En la corteza intraorbinal, y después en un estadio 3 a 4 en general sube por la corteza cingulada anterior. Perfecto. Voy a mirar el chat, si es que hay... No sé si hay alguien que quiera preguntar, ya sea hablando o escribiendo. Sí, quería hacer una pregunta. Adelante. Sí, muchas gracias. Carolina, no, quería preguntarte porque surge la duda y esa es queda como dando vueltas y todos estos procesos, ¿no es cierto?, de deterioro que se van produciendo, ¿están realmente asociados a la pérdida auditiva o son una serie de fenómenos coexistentes que se van a dar sí o sí por un proceso, te fijas, que comenzó, que es una neurodegeneración, que a lo mejor en algunos comienza antes o en otros comienza después, y que
realmente no es que desde la pérdida auditiva se vayan acoplando, ¿no es cierto?, vaya siendo el gatillante de todos estos deterioros. Te lo pregunto porque ese es un fuerte argumento en favor, te fijas, de lo que tú estás planteando y lo que se está planteando sobre lo auditivo. Entonces, la pregunta ¿es primero o son muchos fenómenos que se dan en forma simultánea y que se van a dar sí o sí, ¿te fijas? Por eso a lo mejor, claro, por ahí surge una pregunta de cómo asociar lo auditivo con lo visual, pero a lo mejor no es que se esté dando a lo mejor muchos fenómenos simultáneamente, producto de este fenómeno que está comenzando, que es el deterioro o este proceso neurodegenerativo de fondo. Sí, en verdad no hay una respuesta concluyente a lo que preguntas, porque el estudio de biomarcadores y presbiacusia en verdad está recién comenzando. Entonces lo que se ha visto que en verdad en personas con presbiacusia tienen aumento de tau en el líquido cefalorraquídeo, pero en aquellas que ya tienen atrofia cerebral. Pero una hipótesis de trabajo es que en verdad, bueno, todos en verdad empiezan a tener mayor cantidad de biomarcadores, como les comenté al principio, como un 40% tienen a beta a los 70 años, pero en ese cerebro susceptible, para que termine habiendo neurodegeneración, probablemente son necesarios insultos, y dentro de esos insultos, la actividad constante relacionada con el esfuerzo cognitivo puede ser uno de ellos, ¿ya? Y que termina causando un segundo golpe y causando neurodegeneración y expresión clínica. Pero como les digo, antes de eso, con el puro hecho de haber aumento de la carga cognitiva, ya hay asociación con peor rendimiento en varias pruebas. Por el uso de recursos, por el reuso de recursos que deberían de estar ocupados para otras cosas en la escucha forzada, pero de una manera que queda continua. Pero siempre, Carolina, el primer fenómeno es en la pérdida auditiva, ese es el punto. Claro, es que eso es lo que no te podría contestar bien, porque en general la mayoría de los estudios están hechos en personas, de los estudios que relacionan presbiacusia y demencia, están hechos en personas de 50 años, ya 55 años. Y en ese grupo hay un 10% que ya tiene biomarcadores de neurodegeneración, ¿ya? Entonces uno podría decir que claro, justo eran el grupo que tenía biomarcadores, pero lo más probable es que sea una concomitancia de factores, pero que la pérdida auditiva acelere el camino hacia la neurodegeneración. ¿Ya? Ya. O sea, Eso probablemente puede no ser, sea la podría pérdida actuar auditiva. como un acelerador, por así decirlo. Claro, ¿Ya? claro. De Probablemente todo lo otro. Ya. si uno tiene solo pérdida auditiva y no tiene ningún tipo de proteína asociada a neurodegeneración, ¿Ya? no pase nada en tu cerebro desde el punto de vista de la neurodegeneración, o sea, no se te atrofia. Ya, eso es como lo que uno cree siendo una persona que se dedica a neurodegeneración. A neurodegeneración. Y lo otro es, ¿se ha podido estudiar, por ejemplo, a sujetos con pérdida visual, si también se puede producir un deterioro así, o puede ayudar al deterioro generalizado también de otras funciones, como Claro, podría pasar haciendo como un paralelo con la pérdida auditiva, o no hay estudios al respecto? Por ejemplo, no, pérdida también. de la visión, ¿y qué podría pasar con eso? No, también hay estudios al respecto. De hecho, pérdida auditiva y pérdida visual son dos como factores de riesgo que en teoría podrían ser modificables y que aumentan el riesgo de demencia. Y como comentaba ayer, en general el problema con la pérdida visual es que muy precozmente uno pierde la funcionalidad. ¿Ya? Ya. Entonces, en verdad es difícil ver de cuánta de la pérdida de funcionalidad se debe a factores cognitivos y no a la pérdida visual propiamente tal, pero también aumenta el riesgo de demencia.
¿ya? En cambio, la pérdida auditiva, uno puede mantener la funcionalidad relativamente preservada en todas aquellas funciones fuera de la comunicación, hasta teniendo una pérdida auditiva súper importante. ¿Ya? Uno puede seguir haciendo cosas de la vida diaria, instrumentales avanzadas incluso, puede seguir trabajando. Ya, perfecto. Ya, gracias, Carolina. Gracias a ti. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, con el último comentario, ¿existe evidencia de que corregir el déficit auditivo o visual, en el caso que hablaste recién, cambia un poco este riesgo de demencia? En general no existen estudios randomizados con el uso de amplificadores. Actualmente está cursándose un estudio que se llama ACHIEVE, que están viendo eso de una manera controlada. Pero existen varios estudios de cohorte en que, principalmente estudios europeos, en que se seguían a personas que reportaban tener pérdida auditiva y aquellos que estaban ocupando audífonos tenían mucho menor evolución a demencia. Ahora ahí hay un sesgo desde el principio porque aquellos que querían ocupar audífonos es porque tenían interés de comunicación. Pero lo que hay en general son estudios, como les digo, ninguno randomizado, salvo este que está ongoing, y hay estudios de imágenes funcionales en el cual al corregir precozmente la pérdida auditiva en aquellos que tenían en general un PTP de 30, deja de haber esta activación crossmodal. ¿Ya? Es decir, empiezan a ocuparse las áreas auditivas en atención auditiva y no en atención visual. Y eso en general se correlaciona al tiro con mejor percepción de habla en ruido y con mejor rendimiento en las pruebas neuropsicológicas. Entonces, eso habla que, por lo menos, esto del cognitive load, de este aumento de la carga cognitiva relacionada con el uso de redes en otros recursos, es potencialmente reversible. Pero ocurre en un porcentaje de las personas que son amplificadas. ¿Ya? Entonces no se sabe muy bien qué pasa con ese otro porcentaje. Y lo más probable es que ya están con una neurodegeneración más avanzada. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a todos por haber participado y Carolina por la exposición, y los dejamos invitados al siguiente seminario, que va a ser a principios de agosto. Así que eso, ahí mando la información, estamos confirmando los detalles. Expositor de una universidad brasileña, que ahí le envío los detalles por correo. Bueno, gracias, Carolina. Ya, muchas gracias. Cuídense, a todos que estén y muy bien. disculpen los problemas, ya lo siento mucho. No te preocupes. Ya, chao. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao.